A ver, imaginemos por un momento que alguien pierde su título universitario en una mudanza. Un clásico, vaya. Totalmente. Pues resulta que ese error tan humano, tan de ir por casa, acaba publicado en el periódico más importante del país. Literalmente compartiendo página con compras de armamento militar, ¿eh? O con modificaciones del Código Penal. Así que bienvenidos y bienvenidas a esta nueva inmersión profunda. Hoy vamos a diseccionar un documento que, la verdad, normalmente da un poco de miedo por lo árido que es. Sí, el Boletín Oficial del Estado, el famoso BOE. Exacto. Concretamente traemos a la mesa un ejemplar súper jugoso, el del jueves 9 de abril de 2026, y nuestro objetivo en este análisis a fondo no es leernos un texto burocrático denso y aburrido. No, por favor, que la gente se nos duerme. Claro, la idea es demostrar que, lejos de ser un ladrillo infumable, es en realidad el guión oculto que dicta los cambios en la vida diaria de cualquier persona. ¿Es que lo es? Vamos, que lo vamos a abordar como lo que realmente es el chisme oficial del Estado. Me encanta esa definición, el chisme oficial. ¿A que sí? Vale, pues vamos a desgranar todo esto, porque detrás de cada decreto y de cada resolución, lo que hay son historias sobre cómo se moldea nuestra realidad. Y es que va mucho más allá de una simple formalidad administrativa. A ver, si rascas esa primera capa de lenguaje jurídico y acrónimos raros, lo que encuentras son los verdaderos patrones de cómo funciona y respira nuestra sociedad. Claro, porque el Estado no es un ente abstracto. Eso es, no es una entidad que flota en el vacío. Toma decisiones físicas, muy tangibles. O sea, compra cosas, prohíbe conductas, investiga la naturaleza, financia ideas. Y deja un rastro de todo. Deja un rastro documental enorme, sí. Es una especie de código fuente de la realidad cotidiana. Leerlo nos permite entender el engranaje del país desde dentro. Pues empecemos precisamente por lo más humano. Lo que podríamos llamar, no sé, la sección de objetos perdidos y la lista de la compra del supermercado. La mejor parte, sin duda. Repasando las páginas de este boletín, vemos anuncios oficiales de extravío de títulos universitarios. Fíjate. Sí. Hay alguien que ha perdido su título de Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia, otro de Economía en la Universidad de Valencia. ¡Qué faena! Ya te digo, y uno de Medicina en la Universidad de Barcelona. Pero a ver, yo tengo que lanzar una duda obvia aquí. ¿Por qué tanta parafernalia? Es que parece excesivo que todo el país tenga que enterarse de que a alguien se le ha traspapelado el diploma, ¿no? Suena exagerado, pero la explicación reside en el concepto de la fe pública y sobre todo en la prevención del fraude. Vale. Lo fascinante aquí es que un título universitario habilitante, especialmente en campos críticos, no sé, como la medicina o la economía. Claro, que no es un papel de adorno. Exacto, no es un simple papel decorativo que cuelgas en el despacho. Otorga un poder inmenso en la sociedad. Te permite operar a un paciente, por ejemplo. Eso es, o auditar las cuentas de una empresa grandísima. Entonces, si el Estado va a expedir un duplicado de ese documento oficial, necesita anunciar públicamente y de forma irrefutable que el original queda invalidado. Ah, claro, tiene todo el sentido. Es un mecanismo de seguridad estructural. Está diseñado para proteger a los pacientes, a los consumidores y, la integridad de todo el mercado laboral frente al intrusismo. Entendido. O sea, es como si el Estado fuera una familia gigante y un poco caótica, y tuviera que publicar en el periódico del barrio cada vez que uno de los hijos pierde las llaves de casa. Tal cual, una familia muy numerosa. Claro, simplemente para que todo el vecindario sepa que si alguien aparece con esas llaves, no es el dueño legítimo y nadie le tiene que abrir la puerta. Es la analogía perfecta, sí. Pues siguiendo con esta analogía de la vida doméstica de la familia gigante, también nos encontramos con su enorme lista de la compra. Porque el Estado publicita cosas increíbles. Uy, ahí hay mucha tela que cortar. Ya ves. Por ejemplo, publican el contrato de los servicios de restauración colectiva, las cafeterías y el restaurante del Congreso de los Diputados. Nada menos. O cosas hiperespecíficas, como la adquisición de un módulo para cargar botellas de aire respirable para la UME, la Unidad Militar de Emergencias. Claro, cosas muy técnicas. Sí. E incluso, atención, la compra de prendas de uniformidad para la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Y yo aquí añadiría un matiz importante sobre cómo se estructuran esas compras. Porque fíjate que no publican simplemente, vamos a comprar uniformes para la Guardia Civil.
y ya está. No, son folios y folios de detalles. Exacto. El documento detalla rigurosamente que son 7 lotes distintos, especificando cada prenda y cada requerimiento técnico. Hasta el tipo de cremallera, casi. Casi. Y el motivo por el que este nivel de chisme burocrático tiene que estar en el BOE es por una obligación ineludible, la transparencia en el gasto del dinero público. A ver, frena un segundo, porque esto, no sé, me suena a que genera un cuello de botella terrible. Bueno, depende de cómo lo mires. Es que no es una pérdida monumental de tiempo y de recursos hacer un concurso público tan detallado con sus 7 lotes y meses de papeleo solo para comprar unas botas o decidir quién sirve los cafés a los diputados. Ya, a priori parece un rollo tremendo, pero es un peaje que las democracias deciden pagar conscientemente. Vale. A ver, la eficiencia máxima dictaría que alguien levantara el teléfono, llamara al proveedor más rápido y le comprara las botas. Claro, como hacemos cualquiera en nuestra casa. Exacto. Pero claro, en lo público eso abriría la puerta de par en par al nepotismo o a los sobrecostes. Ya, entiendo por dónde vas. Es que la cafetería del Congreso o el aire de la UME no se le pueden asignar a dedo al primo de un político. Tienen que pasar por un proceso que sea abierto, competitivo y universal. Para que todo el mundo pueda presentarse. Eso es. Estas adquisiciones tan específicas que leemos en el BOE son en realidad la prueba de fuego del control democrático cotidiano. Cada céntimo tiene que estar justificado. Cada céntimo. Tienen que seguir unas bases de licitación idénticas para todos los ofertantes y además quedar a la vista del escrutinio ciudadano. Pues pasando de cómo gasta su dinero el Estado a cómo elige a sus compañeros de baile, llegamos a la sección de los apretones de manos institucionales, los famosos convenios. Una sección súper variada, además. La diversidad temática es brutal. A ver, tenemos un convenio sumamente peculiar entre el CSI y la Junta de Galicia para investigar la población de la zamburiña. Sí, el proyecto este de la ría de Ferrol. Un molusco que se llama científicamente Mimachlamis varia, y han bautizado el estudio como Proyecto Zamfer. Un nombre muy comercial. Mucho. Pero luego, por otro lado, vemos un enorme plan de educación financiera impulsado por el Ministerio de Educación, el Banco de España, la CNMV y el Ministerio de Economía. Casi nada, todos los pesos pesados. Sí. Y ya para rematar esta mezcla, un acuerdo entre el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, el ICA, y RTVE para preservar el patrimonio cinematográfico español. A ver, son 3 pilares que ilustran perfectamente cómo el Estado teje alianzas estratégicas, principalmente para problemas que no pueda resolver un solo ministerio por su cuenta. Claro, necesitan colaborar. Exacto. Abarcan desde la sostenibilidad del fondo del mar hasta la salud de nuestras cuentas corrientes y la supervivencia de nuestra cultura visual. Pues mira, aquí es donde quiero hacer un poco de abogada del diablo. Adelante. Porque leemos estos convenios que están repletos de acrónimos, comisiones de seguimiento, títulos larguísimos y, a ver, suena muy bien en la teoría. Sobre el papel queda fantástico. Claro, pero ¿de verdad estos grandes acuerdos de despachos filtran hacia abajo? Entiendo la duda. Es que me cuesta ver cómo un plan interministerial mejora de forma real y tangible la vida en la calle de cualquier persona. O si simplemente se quedan en papel mojado y fotos de políticos dándose la mano. Es una duda súper legítima, la verdad. Esa es la lectura superficial que mucha gente hace. Pero si profundizamos en las mecánicas que desatan estos acuerdos, si vemos el impacto dominó real. A ver, ponme un ejemplo. Tomemos el estudio de la zamburiña en Galicia. El Estado no financia esto por un mero capricho biológico o porque les gusten mucho los moluscos. Claro, habrá algo más detrás. Lo hay. El ecosistema de la ría de Ferrol sostiene una red económica complejísima. Si la población de zamburiñas colapsa, ya sea por una enfermedad o por cambios en la temperatura del agua, hay una cadena de suministro entera que se rompe. Claro, los pescadores. Pescadores, lonjas, conserveras, transportistas, restaurantes. Hay muchísimas familias que pierden su sustento directo. O sea que es una cuestión de supervivencia económica. Totalmente. El convenio lo que busca es anticiparse a ese colapso, entendiendo que salvar el ecosistema es, literalmente, la única manera de asegurar la viabilidad económica de la región. Vale, te compro el argumento. Entiendo el mecanismo físico ahí. O sea, si proteges el marisco, proteges la economía local. ¿Pero y el plan de educación financiera?
ese es interesantísimo también. Porque enseñar conceptos económicos básicos a mí me suena a ponerle una tirita a un sistema súper complejo. ¿Cómo frena un convenio sobre educación un problema macroeconómico real? Pues lo frena porque ataca una vulnerabilidad sistémica desde la base. O sea, el panorama actual, especialmente desde la digitalización del dinero, está lleno de riesgos súper complejos. Ya, las criptomonedas y todo eso. Criptomonedas, créditos rápidos con intereses abusivos, estafas piramidales por Internet, una sociedad que no comprende conceptos como el interés compuesto o la inflación, es presa fácil. Claro, son vulnerables. Muy vulnerables. Así que este convenio es un intento del Banco de España y el Ministerio de Educación de crear una especie de escudo cognitivo desde la enseñanza obligatoria. Ah, me gusta ese término, escudo cognitivo. Es que es eso. Al educar financieramente a la población desde jóvenes, el Estado intenta reducir el número de personas que caerán en quiebra por malas decisiones o fraudes. Y eso nos beneficia a todos, claro. Exacto. A nivel macro, reduce la carga sobre los servicios sociales y fortalece la economía general. Todo está conectado. Oye, pues ese enfoque de protección a largo plazo conecta directamente con el acuerdo del cine. Porque supongo que el ICA y RTV no están digitalizando películas antiguas solo por pura nostalgia. Para nada. El mecanismo subyacente aquí es la preservación de la memoria colectiva, que físicamente es muy frágil. Claro, el celuloide se estropea. Se deshace. Gran parte del archivo fílmico histórico está en soportes analógicos, que literalmente se están desintegrando por el paso del tiempo. Cintas de nitrato, celuloide... Madre mía, qué pena. Si el Estado no interviene creando un marco de cooperación técnica y financiera para digitalizar y hacer accesible ese patrimonio, en 2 décadas esas películas dejarán de existir. Que son un poco cápsulas del tiempo de la sociedad que fuimos, ¿no? Exactamente. Desaparecerían para siempre. Pues toda esta idea de cómo el Estado diseña mecanismos para proteger a los ciudadanos, ya sea su bolsillo, su cultura o su economía local, nos sirve de puente perfecto para pasar a la letra grande del BOE. Uy, ahora entramos en el terreno duro. Sí, las leyes, porque aquí es donde verdaderamente cambian las reglas del juego que afectan a la convivencia en las calles. Y fíjate, este BOE trae 3 movimientos legislativos de gran calado. 3 pesos pesados el mismo día. Tal cual. Primero, una ley orgánica en materia de multirreincidencia que modifica nada menos que el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿Un cambio estructural enorme? Luego, en segundo lugar, la derogación de la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de las Illes Balears. Y tercero, una ley integral de impulso de la economía social. Vale, antes de entrar en materia, creo que es de vital importancia aclarar a la audiencia un pequeño detalle. Sí, mejor currarnos en salud. Claro, nuestro papel en este análisis no es tomar partido. O sea, no estamos respaldando las posturas ideológicas, ni de izquierdas ni de derechas detrás de estas leyes. Nosotros venimos a diseccionar el chisme oficial, nada más. Exacto. Nuestro análisis se limita a exponer objetivamente cuáles son las medidas, cómo operan los conceptos jurídicos y qué transformaciones prácticas implican, tal y como aparecen redactadas en el BOE. Pues con ese aviso hecho, vamos a ello, porque aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Esta ley de multirreincidencia no surge de la nada. Desde luego que no. Es una respuesta directa, casi literal, te diría, al malestar en la calle. Hablamos de la frustración ciudadana ante delincuentes que cometen pequeños hurtos a diario, que entran por una puerta de la comisaría o del juzgado y salen por la otra en cuestión de horas. Sí, el famoso problema de la puerta giratoria. El problema radicaba en la arquitectura previa del Código Penal. ¿Cómo funcionaba antes? Pues hasta esta modificación, el sistema trataba muchos de estos pequeños robos sin violencia de manera aislada. Los clasificaba como delitos leves. Y claro, eso imposibilitaba aplicar penas de prisión mayores. O sea, si robabas poco, pero muchas veces, no pasaba nada grave. Exacto. El cuello de botella judicial que generaba esto era inmenso. Lo que hace el Estado ahora con esta nueva ley orgánica es alterar el mecanismo de cómputo. Ah, vale. Cambian cómo se suman los delitos. Eso es. Ahora la ley permite sumar la reincidencia de esos delitos menores para que, al alcanzar un cierto número, salten de categoría penal y conlleven penas mucho más severas. Una manera de atajar el problema de raíz. Totalmente.
El objetivo técnico es dotar a los jueces de herramientas para frenar esa puerta giratoria y aliviar un poco la congestión brutal de las fuerzas de seguridad en su día a día. O sea, una modificación superquirúrgica para un problema social enorme. Y luego tenemos un cambio de rumbo radical en las Islas Baleares, esta Ley 12/2026 de derogación de la Ley de Memoria Democrática. Sí, un texto que borra otro texto. Es un ejemplo perfecto de cómo una ley anula completamente a otra anterior. Y fíjate, esto muestra con una claridad absoluta la función del BOE como un notario imparcial del ciclo democrático. A ver, las leyes no están esculpidas en piedra. No, van cambiando continuamente. Son el reflejo del equilibrio de fuerzas en los parlamentos en cada momento. Cuando las mayorías políticas cambian tras unas elecciones, en este caso, en el Parlamento Autonómico Balear, las normativas giran en consecuencia. Claro, es el juego democrático. Políticas de reconocimiento, el boletín oficial simplemente certifica y le da vigor legal a esa nueva dirección política decidida en las urnas. Lo que demuestra que el marco legal es súper volátil. Volátil y adaptable, sí, muy adaptable a lo que se vota. Y ya para cerrar este trío de normativas, tenemos la Ley de Impulso de la Economía Social. Que, a ver, a priori esto suena a buscar alternativas al capitalismo tradicional, centrándose un poco más en el cooperativismo. Va un poco por esa línea, sí. Pero, ¿cómo se traduce este impulso en medidas reales que afecten al tejido empresarial de la calle? Pues mira, se traduce a través de incentivos fiscales y modificaciones bastante profundas en las reglas societarias. Vale. O sea, la economía social engloba modelos como las cooperativas, las mutualidades o los centros especiales de empleo, modelos donde, a diferencia de una empresa mercantil tradicional, la toma de decisiones es democrática. Un trabajador, un voto, ¿no? Exactamente. Y los beneficios, en lugar de repartirse entre accionistas externos, suelen reinvertirse en la propia entidad o en la comunidad local. Ah, qué interesante. Al legislar a favor de este modelo, el Estado está intentando alterar un poco el paisaje macroeconómico. Porque, fíjate, en tiempos de crisis, estas empresas han demostrado ser muchísimo más resilientes a la hora de mantener el empleo. Claro, como no buscan el beneficio rápido de un inversor. Eso es, no buscan maximizar el margen de beneficio a corto plazo, así que aguantan mejor los golpes. El objetivo de la ley es facilitar que se creen y se expandan más empresas de este tipo, para, retener la riqueza y el talento en el ámbito más local. Pues oye, todo este recorrido que estamos haciendo, viendo cómo el Estado protege, castiga y legisla, nos lleva a la última gran parada. Que es súper reveladora. Muchísimo. Porque resulta que el Estado no es solo el árbitro del partido que pita las faltas, también es el mayor empleador y el principal proveedor de oportunidades de este país. Las convocatorias. Sí, la sección de convocatorias del BOE es una ventana fascinante para leer entre líneas. Yo diría que leer esta sección es analizar qué piezas del rompecabezas le faltan al país en este momento preciso. Pues vamos a ver las piezas de hoy. En este ejemplar concreto vemos la convocatoria de oposiciones en Canarias para ingresar en el cuerpo de maestros. Muy necesaria siempre. Además, el Ministerio de Educación abre 120 plazas para estancias profesionales en países europeos de cara al curso 2026-2027. Una oportunidad buenísima. Desde luego. También hay becas sumamente especializadas, como una en biblioteconomía, que está relacionada directamente con los fondos del Tribunal Constitucional. Muy de nicho, sí. Muy específica. Y luego aparecen subvenciones millonarias para asociaciones de consumidores desde el Ministerio de Derechos Sociales. Esa es clave. Y ya por último, ofertas con un perfil súper técnico en la Universidad Jaume I, la UJI, buscando talento para su escala media de estudios, en arquitectura y gestión de instalaciones. Vale, tenemos el mapa desplegado. Exacto. Pero entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Es simplemente la administración, cubriendo bajas al azar porque alguien se ha jubilado? En absoluto, para nada. Las convocatorias nunca son aleatorias. Son una radiografía perfecta de las carencias estratégicas. O sea que nos dicen por dónde flojea el sistema. Eso es. Para cualquier persona que busca hacia dónde va el mercado laboral, esta es su hoja de ruta. Las 120 estancias en Europa que comentabas, por ejemplo, indican una apuesta clarísima por la internacionalización del talento. ¿Quieren que la gente salga fuera? Claro. El Estado financia que sus profesionales salgan, observen cómo operan otros sistemas educativos o administrativos en Europa y luego traigan ese conocimiento de vuelta. ¡Qué inteligente! Es un proceso de polinización cruzada fantástico para evitar el estancamiento institucional. Vamos, una forma de evitar que la administración se vuelva endogámica y se quede atrapada en su propia burbuja de siempre. Tal cual.
brutal. ¿Y qué me dices respecto a las subvenciones a consumidores o las plazas estas de arquitectos en la universidad? Pues tienen lecturas igual de reveladoras. A ver, las subvenciones millonarias a las asociaciones de consumidores son el reconocimiento implícito de que el Estado por sí solo no da abasto. No puede vigilarlo todo. No tiene la agilidad para vigilar cada abuso de las grandes corporaciones, cada cláusula abusiva de un banco o cada fallo en los servicios de atención al cliente. Ya, es un monstruo, inabarcable. Así que, ¿qué hace? Externaliza y apoya esa defensa ciudadana financiando directamente a las organizaciones de la sociedad civil para que hagan ese trabajo. O sea, les da recursos para que peleen las batallas pequeñas. Exactamente. Y por otro lado, el tema de buscar perfiles de gestión de instalaciones y arquitectura en el ámbito universitario público subraya una urgencia tremenda por modernizar y hacer eficientes energéticamente los grandes complejos institucionales. O sea, que es como si nos estuvieran enseñando los planos del edificio antes de empezar a construirlo siquiera. Esa es la metáfora perfecta. Queda clarísimo que el dinero público va a fluir de forma masiva hacia la eficiencia energética, la protección al consumidor y, bueno, la apertura internacional en los próximos años. Efectivamente. Toda convocatoria en el BOE es una necesidad que ha sido previamente detectada, debatida durante meses y sobre todo presupuestada. Bueno, pues recapitulando un poco este viaje intensivo que hemos hecho a través de las páginas del jueves 9 de abril. Hemos empezado rastreando títulos universitarios perdidos. Los famosos diplomas. Sí. Y hemos entendido por qué el contrato de la cafetería del Congreso tiene que ser público y súper transparente para evitar el nepotismo. Luego hemos descubierto el impacto dominó brutal que tiene investigar Zamburiñas en Galicia para salvar toda una economía local. El proyecto Zamper. Ese. Mientras otros ministerios intentan crear esos escudos cognitivos enseñando educación financiera a los más jóvenes. También hemos visto las mecánicas precisas de cómo el Código Penal cambia para frenar a los delincuentes multireincidentes y así descongestionar los juzgados. La letra grande del Estado. Exacto. Y finalmente hemos leído un poco las hojas de té del mercado laboral público a través de sus convocatorias de becas y oposiciones. Así que yo estoy convencida de que queda sobradamente demostrado que el BOE no es un texto inerte. Para nada. Es el diario más dinámico y más influyente de la vida del país. Yo estoy seguro de que es así. Es, en la práctica, el lenguaje en el que se codifica toda la maquinaria de nuestra convivencia. Al entender estas mecánicas legales y burocráticas tan complejas, entendemos los hilos invisibles que mueven nuestra realidad diaria en la calle. Pues esto nos deja con una reflexión final, una idea completamente nueva para quien nos escuche y que da un poco de vértigo. A ver. En una era donde la inteligencia artificial puede predecir tendencias de mercado analizando miles de millones de datos aleatorios, ¿qué pasaría si aplicáramos sistemas de IA masivos para leer entre las líneas de décadas enteras de boletines oficiales? Ostras, qué buena pregunta. Imagínatelo. Quizás descubriríamos que el Estado, a través de sus ínfimas decisiones de compra, subvenciones y pequeños cambios legales, ya previó nuestras grandes crisis económicas, burbujas o estallidos sociales años antes de que ocurrieran en la calle. Fíjate, un mapa del futuro escondido a plena vista de todos. Literalmente a plena vista, cada mañana a primera hora. Algo para pensar, desde luego. Bueno, eso es todo por hoy en nuestro análisis a fondo. Nos escuchamos en la próxima inversión.